¿Qué tal? Saludos, estoy compartiendo el libro Páginas de la Historia Ecuatoriana de Osvaldo Albornoz Peralta. En el episodio del día de hoy voy a compartir La revolución de las alcabalas y el clero. Dice así. A poco más de medio siglo de fundada, la ciudad de Quito se encuentra en franca rebeldía. El presidente de la audiencia, Manuel Barros de San Millán, mandatario rígido e inexorable, quiere imponer por la fuerza un impuesto ordenado por la monarquía para sufragar sus cuantiosos gastos. Se trata del gravamen llamado alcabala, consistente en el pago de un 2% sobre el precio de todo cuanto se vendiera en el comercio y en los mercados públicos. Fuente: Federico González Suárez, Historia General de la República del Ecuador, tomo 3, Imprenta del Clero, Quito, 1892, página 196. El clero, en esta ocasión, como en muchas otras, se convierte en un instrumento efectivo para vencer la resistencia popular. No en vano el obispo Villarroel habla de las dos espadas con que cuenta el poder real para imponer su voluntad. Y a fuer de verdaderos, tenemos que decir que la esgrimida por la clerecía es de acero toledano y más afilada que bisturí de cirujano. El pueblo perjudicado con la medida, pues es obvio que los precios suben con el gravamen a las ventas de productos esenciales para la vida, se organiza prestamente para la resistencia, con la participación activa de los gremios artesanales y de los barrios populares. Y son hombres salidos de su entraña los que intervienen en la lucha y obligan a las autoridades a buscar refugio y a los chapetones a huir de la ciudad. Y es durante todo este tiempo de insurgencia, que se prolonga por largos meses, cuando la Iglesia, con la maña y astucia que tan bien maneja, pone en juego toda su influencia para ayudar y proteger a los dominadores. Claro está, el Santo Oficio no podía faltar en este menester. El comisario de la Inquisición, un tal Fraile de Andrade, recorre las calles de la ciudad montado en una mula, amenazando a los sediciosos con las penas del infierno y con la imposición de censuras eclesiásticas. Para impedir la fabricación de pólvora, compra todos los enseres necesarios para ese fin y fulmina excomunión mayor contra los que las proporcionaran de cualquier manera que fuese. El precio pagado, 1,000 pesos de plata, sin duda, por ser excesivo, como asegura Monseñor González Suárez, no salió de su propio bolsillo. Sin embargo, de todo esto, el historiador que acabamos de mencionar, convertido en franco censor de estos primeros rebeldes contra la dominación extranjera, dice que el inquisidor es una magnífica persona, de corazón recto, detestaba los trastornos populares y hacía rostro con firmeza a los jefes de la conjuración. Dijimos que las autoridades y seguidores del rey buscan refugio, y nada mejor para el objeto que los varios conventos quiteños, considerados como lugares sagrados e intocables, y, por tanto, fuera del alcance de profanas manos. De modo que si no se hubieran metido disparazados en los conventos de regulares, y aún de las religiosas, por el empeño, solicitud y cuidado de los jesuitas, hubieran perecido todos a manos de la furiosa plebe que los buscaba. Fuente: Juan de Velasco, Historia del Reino de Quito en las Américas Meridional, tomo 3, Empresa Editora El Comercio, Quito, 1943, página 101. Tal como dice el padre Velasco en lo arriba transcrito, en verdad, hasta los claustros de las castas monjitas se convierten en seguro asilo para los refugiados. El convento de San Francisco es el mejor ejemplo.
Allá se trasladan los oidores, junto con todo el oro y la plata existente en las cajas reales, donde pueden gozar de dulce calma cubiertos por el manto de la inmunidad eclesiástica, a la par que aprovechar de los sólitos servicios de los religiosos. Dice González Suárez, pasaban días y noches enteras holgándose, jugando a los naipes. Como no tenían pajes sino chinas de servicio, con pretexto de no violar la clausura, entraban y salían estas por la iglesia, llevando o metiendo muchas veces a la hora de la misa ciertos objetos de estos que sirven para satisfacer ocultamente algunas humanas necesidades, que exigen pudor y recato. El pueblo devoto se consumía de coraje viendo un tan grosero insulto al templo de Dios. Fuente, la ya citada de Federico González Suárez, página 233. Es seguro que dirían, con Fray Luis León, que descansada vida la del que huye del mundanal ruido. Mientras los oidores se holgan, los frailes se desviven por romper la resistencia valiéndose de todos los medios, inclusive los non santos. El provincial de los dominicanos, Jerónimo de Mendoza, es el primero en denunciar a las autoridades la rebelión que venía preparándose. El deán de la catedral, Bartolomé Hernández de Soto, a quien el obispo Pedro de la Peña había castigado por valerse de las confesiones a los enfermos para hacerse nombrar albacea y dejar legados de misas muy crecidos, ahora es campeón de los leales. Andaba por las calles en sotana, públicamente armado, con una coraza de acero, espada al cinto y rodela. Misma fuente citada anteriormente, página 222. Espectáculo que, como es de suponer, no puede sino causar sonoras carcajadas de los admirados espectadores. El arcediano Galavis, que ocupa en ese momento la más alta autoridad eclesiástica durante el cerco grande, cuando los amotinados logran penetrar en el palacio de la Real Audiencia, logra impedir la captura de las autoridades, presentándose ante la multitud con el Santísimo Sacramento y gritando a los combatientes para que depusieran las armas y siguieran en procesión tras la Sagrada Eucaristía. Y un fraile aventurero, Ordóñez de Ceballos, hace el bajo papel de espía y se convierte en el principal informante de las autoridades tanto civiles como religiosas. Buen narrador, en su libro Viaje del Mundo, donde exalta sus hazañas y pondera sus servicios al rey, confiesa cínicamente esto: muchas noches me disfrazaba y ponía un cuello de seglar y me iba a escuchar, y otras veces, como amigo de los capitanes Juan de la Vega y Martín Jimeno, iba como clérigo. Fuente, Pedro Ordóñez de Ceballos, Viajes del Mundo, en América en los grandes viajes, Editorial Aguilar, Madrid, 1957, página 227. También se atribuye haber ganado a Galavis para la causa del rey, que a su decir no fue poco. Pero, indudablemente, los que se ganan la palma en cuanto a lealtad a la monarquía son los padres jesuitas, aunque no son los únicos leales, como después aseguran, para ganar prebendas. Por doquier predican obediencia y el pago de las alcabalas. Engañando al pueblo, llevan alimentos a los prisioneros y organizan la fuga de algunos de ellos. En fin, inventan toda clase de subterfugios para ayudar a las autoridades españolas. Su rector, Diego de Torres, con la gran entereza, según González Suárez, trabaja sin descanso para develar la insurrección, y así, cuando alguien sugiere pedir ayuda a la reina de Inglaterra, prestamente manifiesta en un sermón que eso, por implicar alianza con una soberana carismática y hereje, constituye grave ofensa a la divinidad. Y, por último, para dar cima a su bajo accionar,
participa en el ardid tramado para facilitar la entrada a Quito del general Arana y su ejército represor. El padre Velasco, otro defensor ardiente de la causa real, resume así la labor desplegada por sus caros hermanos. Continuaron el trabajo por reducir a las principales fieras, con tanto celo y fatiga, que al fin comenzaron a verlas algo flexibles o menos irritadas. Con este buen principio se esforzaron de tal modo con ruegos y exhortaciones en público y en privado, entrando en las casas con lágrimas en los ojos y enérgica dulzura en los labios, que llegaron a conseguir el entero y suspirado triunfo y pacificarlos, y reducirlos a que se sometiesen a las órdenes del soberano, a la razón y a la obediencia. Fuente: Juan de Velasco, Historia del Reino de Quito en la América Meridional, tomo 3, página 103. Sigamos adelante, dejando a un lado ese mar de lágrimas. Nos referimos recién al ardid tendido para conseguir la entrada de Arana. El presidente Barros de San Millán, acobardado ante la protesta popular por la aproximación de ese militar, envía una comisión a este, aparentemente para ordenar su retiro, pero en la forma más vil instruye a los comisionados para que le pidan que prosiga la marcha y reprima a los amotinados. Además, se le aconseja que escriba a las personas acaudaladas de la ciudad para que, valiéndose de su influencia, allane la entrada de la expedición pacificadora, entre comillas. ¿Y quiénes se prestan para esta comedia de trágicas consecuencias, a más de los civiles, el oidor Cabezas y el fiscal Orozco? Son nada menos que los siguientes: el padre Diego de Torres, rector del Colegio de los Jesuitas; el padre ministro del mismo colegio; el prior de Santo Domingo; el guardián de San Francisco y un padre Parra, Agustino. Fuente: Federico González Suárez, Historia General de la República del Ecuador, tomo 3, página 211. Entretanto, el presidente Barros es reemplazado en el mando de la audiencia por el licenciado Marañón. Y como el cobarde Arana ha demorado su marcha, en espera de refuerzos, el nuevo mandatario, apurado por la industria de varios religiosos, como asegura González Suárez, logra pacificar a la población y conseguir que se permita la entrada de sus tropas, que efectivamente se lleva a cabo el 10 de abril de 1593. Y en la ciudad, que se halla en calma, el sanguinario Arana da comienzo a la más bárbara de las represiones. Sus arcabuceros allanan domicilios y asesinan a hombres y mujeres indefensos. Los valientes jefes de los gremios Ortiz y Rivas son ahorcados sin juicio alguno. Igual se hace con Diego de Arcos y Martín Jimeno, cuyos cadáveres son exhibidos públicamente, sin duda para disuadir y amedrentar a la población. Fue un espectáculo grandísimo, dice Ordóñez de Ceballos, ver un viejo con una coleta como la nieve, de 93 años y que tanto había servido al rey, y un mozo gentil, hombre muy granamente vestido, lo más granado de la ciudad. Fuente: Pedro Ordóñez de Ceballos, página 228. El total de personas ajusticiadas alcanza a 24. Esta orgía de sangre coincide con la Semana Santa, que decurre como si nada sucediera. Ninguna voz religiosa, antes tan diligente para auxiliar a las autoridades, se alza para condenar tantos desmanes. El Santísimo Sacramento nos sirve ya como escudo de los perseguidos. Pedro de Arana, el gran matarife, celebra sus hazañas con corridas de toros y exige la suma de 100,000 pesos como costo de la pacificación. ¿Y quién creyera? La masacre y el masacrador encuentran un inflado cantor. Se trata de Pedro de Oña y de su libro Arauco Domado. En más de 1980 versos, o sea cerca de 250 octavas,
monótonas como un desfile de arcabuceros mal agestados. Fuente: Jorge Carrera Andrade, Galería de Místicos e Insurgentes, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1959, página 38. Según el parecer de nuestro poeta Jorge Carrera Andrade, narra la revolución de las alcabalas y eleva a la categoría de héroes al feroz Arana y sus capitanes. Incluso hasta se deleita contando los crímenes y los sufrimientos que llenan ese trágico episodio. Pero mejor, leamos sus estrofas. ¿Qué horcas eran de ellos ocupadas? ¿Qué jaulas de cabezas bastecidas? ¿Qué de soberbias casas abatidas y por su corrupción de sal sembradas? ¿Qué prósperas haciendas confiscadas? ¿Qué plaga de las honras y las vidas? Castigo merecido y justa pena del contra su rey se desenfrena. Con esto, qué clamores, qué gemidos lanzaban de dolor mujeres bellas. Parece que punzaban las estrellas, sus penetrantes voces y alaridos. Las bien casadas ya por sus maridos, ya por sus caros padres, las doncellas, al aire trenzas de oro repartían, y bellas manos cándidas torcían. Misma fuente, página 39. En su afán de acrecentar los méritos, el poeta atribuye al general Arana el asesinato de Moreno Bellido, cargo que Ordóñez de Ceballos, más sagaz, niega terminantemente. En cambio, el poetastro afirma muy ufano: Arana daba la orden de matarle en una noche lobrega y secreta. Allí quedaba el mísero difunto y allí con él sus frívolos intentos. Misma fuente, página 38. Hasta aquí las proezas de Arana, representante de la espada secular, de la espada real. Pero tampoco la espada clerical podía quedar rezagada en el cometido de la represión, enderezada contra los clérigos que patrióticamente habían plegado a las filas populares. Son esos clérigos quiteños mestizos, como desdeñosamente los llama González Suárez, que por primera vez habían animado a los amotinados para que defendieran la patria. Se distingue entre ellos el padre maestro Pedro Bedón, sacerdote austero que, valiéndose de ciertas posiciones de Santo Tomás de Aquino, había condenado el despotismo. Todos ellos, ahora, están bajo la jurisdicción del Cabildo Eclesiástico de Quito. Su actividad es inusitada. Con celo digno de mejor causa se toman una serie de providencias para la rápida marcha de los procesos y el pronto castigo de los reos de tan grave delito. El deán Hernández de Soto, ese grotesco personaje de escudo y espada que ya conocemos, furibundo manifiesta en una de sus sesiones, según consta en un acta de engorrosa redacción, lo siguiente: y puesto caso que muchos clérigos hayan ofendido a Dios y al rey, por haber incitado, aconsejado y persuadido a este pueblo e ignorante vulgo a que tomasen las armas contra el general Pedro de Arana, y que lo matasen, y diciendo y aconsejando que matasen a los oidores, que más valía que muriesen los oidores, que no que se perdiese esta ciudad. Y otras veces diciéndoles que qué derecho divino ni humano tenía el rey para pedir alcabalas en esta tierra, y otras muchas palabras desacatadas contra el rey nuestro señor. Veo que dichos clérigos se andan riendo y mofando sin castigo de sus culpas, de que se ha seguido y sigue mucho mal en ofensa de Dios nuestro Señor y desacato de las justicias de su majestad. Por lo tanto, como dean que soy de esta santa iglesia, proponía y propuso lo susodicho y requería y requiero en el dicho cabildo que los dichos clérigos de cualquier calidad que sean castigados. Fuente: Colección de documentos sobre el Obispado de Quito, tomo 2,
Publicaciones del Archivo Municipal, Quito, 1947, páginas 523-524. Y un canónigo, Diego de Agüero, pide que sean puestos en galeras y en otros castigos ejemplares, a fin de que Dios y el Rey nuestro Señor fueran muy servidos. Misma fuente, página 535. Otros, más prácticos, piden la ayuda del brazo seglar para mayor efectividad de la justicia. Increíblemente, envuelto en este oleaje de venganza, cae el arcediano Galavis, el mismo que custodia en mano había salvado a las autoridades del rey. Acusado de ser enemigo de las alcabalas, se le despoja del cargo de vicario general en ejercicio de sede vacante, lo que equivale a obispo encargado, para luego, de ser apresado, ordenar su reclusión en un convento de la Tacunga. Mas, como era de esperarse, pronto logra vindicarse y quedar libre. Y no solo esto, hasta se le premia con una plaza de deán. Con la llegada del obispo titular López de Solís, junio de 1594, las represalias prosiguen con más diligencia y con mayor rigor. Se trata de un clérigo fanático e inexorable, dispuesto a imponer orden en su grey para evitar futuros extravíos. Este deber, en todo lo que está a su alcance, lo cumple a cabalidad. La historia no le puede negar este galardón. No se crea, sin embargo, que solo se blande el azote sancionador. No. Como es de justicia, a su lado están las recompensas y prebendas para los clérigos fieles a su rey y señor, pues éstas son reclamadas a coro, no obstante la bajeza que tal acto implica. Nadie quiere quedar con las manos vacías. Naturalmente, y esto también es de justicia, los jesuitas son los más agasajados, puesto que ellos cargan con la parte de león. El historiador Juan de Velasco, refiriéndose al rey, apunta lo siguiente: mas en esta ocasión quiso mostrar cuán obligado quedaba a los jesuitas de Quito, escribiéndoles una real cédula tan llena de expresiones de gratitud como de mercedes. Mandó por otra parte a su real audiencia que ampliase grandemente las haciendas y fincas de su colegio, para que teniendo toda comodidad en lo temporal, pudiese tender más fácilmente al bien de la República. De aquí que se vieran repentinamente ricos para las grandes obras que emprendieron en servicio de ambas majestades. La fuente ya citada de Juan de Velasco, página 105. Con esta clase de gangas, más otras artes que por su cuenta utilizan, es fácil explicarse la formación de sus inmensos latifundios que, prontamente, cubren todo el suelo ecuatoriano. Ordóñez de Ceballos, que firma sus escritos con el significativo seudónimo de clérigo agradecido, no podía quedarse sin pan ni pedazo. Astuto como es, y sin duda poniendo sus valiosos servicios por delante, se da mañas para conseguir la rica parroquia de Pimampiro, donde hay mucho para cosechar, y como es hábil para tareas de esta clase, le va de maravilla. Dice que por ser de este pueblo de Pimampiro, de los mejores y más provechosos de todo el distrito del Obispado de Quito, gané de provechos y salarios por cuenta de los 8 años 70,000 reales de a 8. Fuente: Pedro Ordóñez de Ceballos, Viaje del Mundo, página 233. Además, se le recompensa con los títulos de pacificador de los cofanes y beneficiado del Valle de la Coca, y así el fraile aventurero, cargado de honores y con la bolsa llena, emprende viaje de regreso a la añorada España, viaje largo con múltiples paradas, donde gasta gran parte de la fortuna. Al fin, cuando llega a su meta, al Patrio Nido, dice, ya no en prosa sino en verso, expresa su contento en un soneto. Gracias os doy, Señor,
pues he llegado como el pájaro ausente al patrio nido, no para que se llore lo perdido, sino para dar fe de lo ganado. Seguro vengo, alegre y mejorado en el oficio, estado y el vestido. Suerte dichosa para quien se vido en tantas partes con la muerte al lado. Conozco ser favor de vuestra mano y singular merced no merecida. Vuelvo a mi patria y de mi patria ausente. Y para no gastar el tiempo en vano, agradecido a quien me dio la vida, hoy te ofrezco, lector, este presente. Misma fuente, página 79. Claro que su presente no es otro que su libro Viaje por el Mundo, en el que loa a los verdugos del pueblo y condena sin piedad su altiva rebeldía. No podía ser en otra forma, ya que gracias a la sangre derramada en este levantamiento puede acrecentar sus haberes y dar fe de lo ganado. Razón, mucha razón, tiene para estar agradecido. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo Caciques contrarios a su pueblo. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.